Los elegidos y el secreto sagrado, porque la energía de agosto exige tu protección. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. Mi vida ha sido un vaivén, días en los que me siento perdido, con el alma pesada y la mente atrapada en un mar de dudas. Recuerdo claramente la primera vez que sentí esa energía intensa en agosto. Había un aire espeso a mi alrededor, como si el mundo estuviera esperando algo. Durante días, visiones fugaces se disparaban en mi imaginación, símbolos que danzaban en mi mente. Los árboles parecían susurrar secretos entre sí. En una mañana soleada, mientras intentaba meditar, sentí una corriente eléctrica recorrer mi cuerpo. El silencio me envolvía, y de repente, una voz. Era susurrante, casi como un eco distante, y decía, protégete, la energía se está alineando. Mi corazón latía con fuerza, y la duda comenzó a disiparse, reemplazada por la curiosidad. Sueños vívidos me atormentaban, imágenes de un antiguo templo, rodeado de niebla, emitiendo vibraciones de poder. ¿Qué buscaba? En el aire, había un silencio ominoso, marcado por un destello de luz que se desvanecía tan rápido como aparecía. A veces, en la noche, los pájaros cantaban una melodía extraña, como si supieran que algo grande se estaba fraguando. Me sentía observado por el universo mismo. Cada estrella en el cielo parecía brillando con urgencia, mi mente corría en círculos a toda velocidad. ¿Qué significaban todos estos signos? Amigos me hablaban de aquellos elegidos, de personas que caen bajo el hechizo de la energía de agosto. Pero, ¿yo era uno de ellos? Y si así fuera, ¿qué esperaban de mí? En la hora del crepúsculo, cuando el día comienza a ceder a la noche, a veces creía ver figuras nebulosas danzando entre las sombras, como si el tiempo mismo estuviera en suspenso, esperando la revelación. Entonces entendí había algo más, una verdad oculta que debía descubrir. Las preguntas punzantes llenaban mi mente, sin respuestas a la vista. Todo lo que sabía era que debía seguir adelante, hacia lo desconocido. ¿Acaso estaba preparado para enfrentar lo que se venía? La energía crecía, como una tormenta que se aproxima. Una última visión me golpeó con fuerza, un símbolo, un susurro, la protección es la clave. ¿Protección de qué? Mi pecho apretó, una ansiedad voraz me dejó temblando. Hey, antes de que continuemos con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. La inquietante sensación de la transición, de la noche a la mañana, se estaba intensificando en mi interior. Cada día, la energía de agosto se hacía más palpable, como un eco que reverberaba no solo en la atmósfera, sino en el tejido mismo de mi ser. Sabía que el tiempo de actuar se aproximaba, pero mis inseguridades y dudas aún luchaban por mantenerme amarrado a lo familiar. Una tarde, mientras caminaba por un sendero en el bosque, imágenes del templo comenzaron a inundar nuevamente mi mente. Esta vez no era solo una visión, era un llamado. Sentí que los árboles me guiaban, sus ramas me susurraban palabras que apenas podía comprender. Viniste a recordar, parecía decir el viento, entrelazándose con los murmullos de la naturaleza. Decidí dejarme llevar por ese impulso, y avancé hasta un claro iluminado por un sol anaranjado, débil pero vibrante. Allí, el aire era diferente, había una densidad en él, casi eléctrica. Me senté en el suelo cubierto de hojas, cerré los ojos y traté de vaciar mi mente, anudando mis pensamientos en un hilo de intención. La voz que había escuchado durante la meditación se volvió nítida, recuerda quién eres. En una oscura profundidad de mi ser, se encendió una chispa. Imágenes pasadas comenzaron a cruzar mi mente, mis sueños de infancia, esos que habían sido olvidados en la inercia de la adultez. Con cada memoria, la voz se hacía más fuerte, despierta, el tiempo se acorta. La sensación de urgencia se convirtió en un torrente. De pronto, una nueva visión se proyectó ante mí. Vi un cielo nocturno estrellado, un mapa estelar en el que cada estrella era un punto de conexión, una historia que contar. Y en el centro de todo, un símbolo resplandeciente, pulsando como un corazón, una especie de llave que parecía sostener el destino de muchos. Me estremecí. Era el mismo símbolo que había visto en el templo en mis sueños. Mientras el susurro del viento me envolvía, una nube oscura apareció en el horizonte, dibujando sombras sobre el bosque. No estaba solo en esta travesía. Sentí una presencia a mi lado,
volví la vista y vi a una figura etérea, casi translúcida. Era un anciano, con ojos llenos de sabiduría, que parecía haber salido de una época antigua. Tienes el poder dentro de ti, me dijo, con voz grave pero cálida. Pero la protección es esencial. No todos están preparados para recibir la verdad. Su mirada se posó en mí, profundizando en lo más íntimo de mi ser. Sentí un escalofrío recorrerme, un conocimiento comenzó a entrelazarse con mis dudas. ¿Qué verdad se gestaba detrás de ese mensaje? ¿Qué elementos estaban en juego? Antes de que pudiera hacer una pregunta, el anciano desapareció como neblina en la luz del sol. A medida que regresaba a casa, las preguntas giraban en mi mente como un torbellino. ¿Cuál era esa verdad que crecía en sombras? Porque la energía de agosto me llamaba a protegerme, ¿y de qué debería protegerme? Las sombras se alargaban a mi alrededor mientras reflexionaba, y una sensación de peligro latente se apoderó de mí. ¿Qué sucedería si las fuerzas en juego no eran lo que parecían? La inquietud llenaba el aire, y un pensamiento me perseguía: estamos en el umbral de algo grande. Mientras mi corazón latía con fuerza, sentí que la respuesta podría estar más cerca de lo que imaginaba. Estaría listo para enfrentarlo. Era un nuevo amanecer y el cielo estaba teñido de colores que se entrelazaban suavemente, como si el universo mismo estuviera pintando un cuadro en memoria de mis descubrimientos. La energía de agosto había alcanzado un clímax, empujándome a un estado de alerta que mezclaba tanto la curiosidad como la inquietud. Me desperté sin un plan claro, pero con la certeza de que debía indagar más en el misterio que me rodeaba. Decidí visitar a una anciana sabia en el pueblo, una mujer a la que se la conocía por su conocimiento de las tradiciones y las energías de la tierra. Su casa estaba rodeada de un jardín desbordante de hierbas aromáticas y flores silvestres. Al acercarme, sentí un profundo anhelo de conocer más sobre mi propia esencia y el legado que heredaba. Siéntate, joven buscador, dijo cuando la saludé, como si ya conociera la naturaleza de mi llegada. La verdad que buscas está arraigada en ti, aunque el mundo actual se empeñe en hacerte olvidar. Mientras hablaba, sus ojos chispearon con el reflejo de antiguos saberes. Comenzó a hablar sobre los ciclos de la naturaleza y cómo cada agosto traía consigo una energía renovadora, pero también un desafío. Este mes está marcado por las sombras y las luces que chocan, un momento de equilibrio, explicó, y mi corazón comenzó a latir más fuerte ante su sabiduría. Eres uno de los elegidos, continuó. Los que sienten esta llamada son aquellos que deben recordar sus pasados y enfrentarse a sus sombras. Pero no debes temer. La protección está a tu alcance, si tan solo aprendes a escuchar. Punto. ¿Cómo puedo protegerme?, pregunté, cada palabra impregnada de urgencia. Primero, necesitas abrir verdaderamente tu corazón, respondió con dulzura. Y luego, debes realizar la conexión. La energía de agosto te ofrece un regalo, pero es esencial que sepas manejarlo. Medita, en tus sueños encontrarás las claves. Al mencionarlo, sus palabras resonaron con el eco de la voz que había escuchado en el bosque. Decidí seguir su consejo y, al regresar a casa, preparé un espacio sagrado. Consciente de que no era solo un acto físico, encendí una vela, colocando un pequeño altar con recuerdos y objetos personales que me representaban. Luego, me senté en silencio, permitiendo que la vibración de la energía de agosto me envolviera, esperando que las imágenes y la claridad emergieran. Poco a poco, el oscuro cortinaje de mis dudas comenzó a abrirse, y visiones surgieron ante mí. Volví a ver el símbolo en el cielo estrellado, más vivo que antes, y aunque comprendí que representaba un camino a seguir, también sentí la resistencia de aquellos que temen a la verdad. ¿Acaso estos elegidos llevarían la carga de una historia que no era solo suya? De repente, la atmósfera se cargó de tensión, y escuché un ruido sordo, como un tambor resonando lejos en la distancia. Fue entonces que vi una sombra asomarse a mi espacio protector. Era una figura que había encontrado en el bosque, el anciano. Sin un aviso, repitió las mismas palabras que antes: no todos están preparados para recibir la verdad. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. No sabía si debía acercarme o alejarme. ¿Qué verdad es esta?, logré preguntar, consciente de que el tiempo se desvanecía. Antes de que pudiera obtener una respuesta, la figura se desvaneció de nuevo en las sombras, dejándome con una confusión creciente. Mi respiración se aceleró y me di cuenta de que la noche se estaba acercando rápidamente. Comprendí que el tiempo de actuar se estaba agotando, pero la pregunta seguía ardiendo en mi interior: ¿qué debo enfrentar para protegerme, y qué papel juega el símbolo en todo esto? No había forma de ignorar la encrucijada en la que me encontraba. Mientras la luz del día se desvanecía, decidí tomar el consejo de la anciana. Debía meditar, y dejar que el universo me guiara. Me recosté en el suelo, respirando lentamente y sintiendo la tierra fresca contra mi piel. El aroma de las hierbas que había colocado en mi altar llenaba el aire. Con cada inhalación,
Me sumergía más en el instante presente, vaciando mi mente de cualquier distracción. Fue entonces que un susurro me atravesó, un eco distante que parecía provenir de las raíces de los árboles que me rodeaban. Conéctate, dijo sutilmente, como si cada hoja y cada brisa intentaran revelarme un secreto oculto. Al abrir los ojos, el mundo a mi alrededor parecía haber cambiado. La luz de la luna comenzaba a filtrarse por las ventanas, creando un juego de sombras danzantes. De repente, el símbolo que había visto en el cielo brilló con una claridad deslumbrante en mi mente, transformándose en un mapa cósmico. Con cada detalle que recordaba, una ola de emociones me invadía, acompañada de visiones que se entrelazaban con mis recuerdos. El anciano, el bosque, y las miradas de quienes consideraba amigos, ahora convertidas en extraños. Recordé el murmullo de un río, llamando desde lo profundo de mis sueños. En mi mente, el río se convirtió en una serpiente de plata, su reflejo iluminando verdades olvidadas. Era posible que este flujo de agua simbolizara una corriente de energía que me guiaba hacia la verdad oculta detrás de mi existencia. Sin pensarlo, me levanté y dirigí mis pasos hacia el río cercano, guiado por una voz interna que parecía hacerse más fuerte con cada paso que daba. La noche estaba en su plena gloria, y cada estrella en el cielo parecía parpadear con urgencia, compartiendo su mensaje divino. Al llegar al río, la luz de la luna reflejada en el agua me dio la bienvenida con su brillo plateado. Me senté en la orilla, sumergiendo mis dedos en el agua fría, mientras el murmullo del río se entrelazaba con los latidos de mi corazón. ¿Qué era lo que realmente buscaba? ¿Qué sombras debería enfrentar? Las preguntas tejían una red en mi mente que me llenaba de dudas y a la vez de una extraña emoción de anticipación. Mientras reflexionaba en la oscuridad, un destello brilló en el fondo. Me incliné más cerca, y allí, entre las piedras danzantes, vi una figura familiar, el símbolo, ahora sumergido y parpadeando suavemente bajo la superficie del agua. Como si el río intentara comunicarse, sentí pulsaciones de energía fluir desde el agua hacia mí, resonando con el mismo ritmo que había escuchado en el tambor distante. Era un llamado, un recordatorio de que había más en mi viaje de lo que había imaginado. Justo cuando el agua parecía desvanecerse, una sombra se alzó sobre mí, bloqueando la luz de la luna. Al mirar hacia arriba, allí estaba el anciano, con su mirada penetrante y serena. Debes abrir los ojos, seguir la corriente y comprender la verdad detrás de tu símbolo, dijo, su voz resonando como el eco del río. No todos los destinos son fáciles, pero solo tú puedes tomar la decisión de seguirlo. Antes de que pudiera articular una pregunta, el anciano se desvaneció nuevamente, dejándome con una sensación de anhelo. Mi mente se llenó de imágenes de sombras y luces, y el claro susurro del río me urgía a actuar. Había una lección que hacer, un camino que explorar. Miré las aguas, sintiendo como me llamaban con una intensidad renovada. ¿Era este el principio de una revelación que iba más allá de mí, o simplemente un reflejo de mis miedos? La pregunta flotó en el aire sobre mí, mientras el murmullo del río parecía aumentar en un crescendo casi incesante. Con el murmullo del río resonando en mi pecho, decidí no dejarme llevar por el miedo que siempre había encontrado a mi paso. Era como si la corriente de agua me impulsara a descubrir no solo mi propia historia, sino la de aquellos que habían pasado antes por este sendero. El agua, digna de confianza, me invitó a sumergirme más allá de la superficie. Con cada toque en el agua fría, las visiones se volvieron más vívidas. Vi fragmentos de vidas pasadas, unidas en un tejido luminoso. Imágenes de personas que habían estado en mi vida, algunas que conocía y otras que jamás había visto, cada una con un papel en un gran mosaico. Sentí el peso de sus historias y un deseo profundo de entender el vínculo que nos unía. De repente, una sombra más intensa apareció en el horizonte. Era una figura que se acercaba rápidamente, agitando sus brazos como si buscara desesperadamente comunicar algo. Mi corazón se aceleró, mis instintos decían que esta emanaba una energía significativa. Cuando la figura se acercó lo suficiente para ser reconocida, me di cuenta de que era una mujer de cabello largo y plateado. Sus ojos brillaban como las estrellas, y una aura de sabiduría la rodeaba. Soy la guardiana del umbral, dijo con un tono cálido, al mismo tiempo imponente. Vengo a advertirte. Este camino está lleno de retos, y podrá confrontarte con sombras que no esperas. Pero solo a través del desafío podrás descubrir tu poder verdadero. Mis pensamientos se agitaban. ¿Cómo debo prepararme? ¿Qué luces y sombras debo enfrentar? Cuestioné, sintiendo el peso de su mirada. Recuerda que cada luz ilumina y cada sombra enseña, respondió. Tu viaje no solo es tuyo, serás parte de algo más grande. Con cada decisión, se alterará la danza del universo. Con esas palabras resonando en mi ser, pude ver una serie de símbolos fluir de sus manos, girando en el aire como hojas llevadas por el viento. Cada símbolo era un portal, un camino que podía elegir. Algunas vibraban con poder,
pero otras parecían tener una carga negativa. Atraído, extendí la mano para tocarlos, pero ella levantó una mano. No todos los caminos son tuyos por derecho. Algunos son pruebas. Antes de que los elijas, debes enfrentar tu propia verdad. Esos símbolos reflejan lo que llevas dentro, las sombras que necesitas iluminar. ¿Estás listo para la revelación? La pregunta caló hondo en mi ser. No estaba seguro de estar preparado para enfrentar lo que aguardaba en la oscuridad de mi alma. Sin embargo, un fuego comenzó a arder dentro de mí al pensar en la posibilidad de transformación. Sí, estoy listo, respondí, sintiendo que esa decisión era la más auténtica que había tomado en mucho tiempo. Entonces, el río será tu guía y los símbolos tu compañero. El camino se desplegará a tus pies. Pero recuerda, la verdad puede ser dolorosa, y sin embargo, es la única que puede liberarte. Encuentra la luz dentro de ti y permitirá que ella te mantenga en la senda. Con un gesto de su mano, los símbolos comenzaron a fluir como una corriente, una danza de luces que se unían y separaban en el aire. Sentí la energía vibrar a mi alrededor y el río a mis pies respondía al llamado de algo más grande. Adelante, dijo la guardiana. Comienza tu búsqueda. La verdad revela su cara durante la búsqueda, no en sus nombres. A medida que hablaba, el río pareció abrirse, formando un túnel donde las aguas susurraban secretos olvidados. La figura de la guardiana se desvaneció lentamente mientras yo me adentraba en la corriente, competencia entre mi deseo de comprender y el temor a enfrentar lo desconocido. ¿Podría este ser el lugar donde verdaderamente desentrañaría los misterios de mi existencia o perdería mi camino en la oscuridad? La corriente me llevó con fuerza, y en mi corazón, la pregunta persistía: ¿estaba realmente preparado para descubrir la verdad oculta en el río de mi ser? Las aguas del río comenzaron a cambiar de color sumergiéndome en una paleta de azules y verdes vibrantes. Cada ola parecía llevar consigo ecos de risas y susurros lejanos, fragmentos de un tiempo en el que todo era posible. Sentí como si las sombras del pasado se entrelazaran con mi presente, como si cada gota de agua fuera un mensajero que traía consigo fragmentos de recuerdos olvidados. Iba hacia adelante en lo profundo del túnel, una mezcla de ansias y dudas a la vez, incapaz de dar vuelta atrás. De repente, la corriente se estrechó y una serie de símbolos comenzaron a aparecer en las paredes del túnel, brillando con intensidad. Eran inscripciones antiguas, muchas de las cuales no comprendía, pero sentía un tirón en mi corazón hacia ellas como si sus significados estuvieran esperando ser revelados. Me detuve en uno que parecía contener un fuego interno. En su centro, una chispa brillantemente dorada danzaba. Al contemplar ese símbolo, un torrente de energía recorrió mi cuerpo. Vi a mis antepasados, aquellos que antes de mí habían enfrentado sus propias sombras. Algunos sonreían, otros llevaban en su rostro la tristeza de las decisiones pasadas. Pecados, pérdidas y lecciones se hilaban en el tejido de sus vidas. Una voz resonó en mi interior: el poder reside en la comprensión de tu historia. Cada sombra es parte de la luz que necesitas reconocer. A medida que absorbía esa verdad, el túnel comenzó a dibujarse en una bifurcación. Una ruta se adentraba en lo nebuloso, envuelta en niebla espesa, mientras que la otra se iluminaba con una luz tenue, pero constante. Cautivado, sentí la necesidad de seguir la luz, sin poder evitar la tentación de investigar la oscuridad, que también parecía ofrecer respuestas. De repente, sentí una sacudida. El río comenzó a agitarse y se oyó un eco que turbulentaba mi mente. Eran murmullos de advertencia que envolvían la atmósfera, susurros que parecían salir de las profundidades del propio río. No todo lo que brilla es oro, ni toda sombra es mala. Recordé las palabras de la guardiana y la incertidumbre se instaló en mis pensamientos. Decidí seguir la ruta iluminada, forzando mis pies hacia adelante, pero la niebla a mis espaldas parecía llamar, susurrando promesas de revelaciones. Al avanzar, el aire se volvió más denso y las luces comenzaron a parpadear, como si intentaran comunicar algún mensaje cifrado. Llegué a un claro donde el río se despejaba, desembocando en un hermoso lago rodeado de árboles altos que se mecían suavemente. En el centro del lago, una figura brillaba, similar a la guardiana. Era una mujer, pero no era la misma. Su presencia era etérea, con una energía vibrante que parecía sintonizar con el alma del lugar. Bienvenido, buscador de la verdad, dijo con una voz grave y suave. Aquí encontrarás el conocimiento que necesita ser revelado. La energía de este espacio está llena de secretos que pueden transformarte. ¿Qué es lo que debo aprender? Pregunté. Debes descubrir quién eres en la esencia, y eso requiere enfrentar la oscuridad en tu interior, respondió ella. Ven, sumérgete en las profundidades del agua, donde las respuestas aguardan. Mientras me acercaba al borde, la inquietud me llenaba. Sabía que debía sumergirme, pero la duda siguió retumbando en mi mente. Había algo en mí que realmente estaba listo para ser revelado. De pronto, el agua, con su tono hipnotizante, pareció moverse como si tuviera vida propia,
invitándome a dar el salto. Al mirar hacia el fondo, vi reflejos de mí mismo en formas distorsionadas, y supe que solo a través de esta inmersión podría desentrañar el misterio. Pero al mismo tiempo, una pregunta ominosa se cernía sobre mí: ¿qué verdades podrían salir de las profundidades? Y estaré preparado para enfrentar las sombras que habitan en mi ser. Al inhalar profundamente, sentí como la brisa del agua acariciaba mi rostro, como si la naturaleza misma me estuviera animando a dar el paso. Sin embargo, cada instante se alargaba en el aire cargado de expectativas. En mis entrañas, una lucha se desataba, el deseo de entender me impulsaba hacia adelante, pero la incertidumbre me mantenía cautivo al borde. La figura etérea me observaba con una mirada que transmitía confianza. Escucha las voces de tus ancestros, susurró, ellas te guiarán. La inmersión no solo revela, también sana. Con esa certeza, sentí la conexión con cada uno de mis antepasados resonar en mi ser. Sus historias de coraje y resiliencia tejían una red invisible entre nosotros, una conexión que me sostenía, brindándome valor. Me dejé caer lentamente en el agua, sintiendo la frescura del líquido sobre mi piel, como si cada molécula de agua me abrazara. La inmersión fue instantánea. El mundo de arriba se desvaneció en un torbellino de luces brillantes y ecos distorsionados. A medida que descendía, el espacio se tornaba más oscuro, pero las imágenes comenzaron a formar patrones reconocibles. Vi visiones de mi vida, momentos de alegría y de tristeza, decisiones tomadas y caminos no recorridos. Cada imagen era como un susurro en la penumbra, una lección flotante que esperaba ser asimilada. De repente, me encontré en una escena donde un niño pequeño, yo mismo, estaba plantando un árbol. La ternura de ese instante inundó mi corazón. La luz del sol dorado radiaba calidez, y las hojas temblaban como si estuvieran cantando, pero no pasó mucho tiempo antes de que la imagen se torciera, convirtiéndose en un paisaje árido, el árbol marchito y el niño con lágrimas de decepción. Comprendí que no solo había tomado decisiones, también había dejado ir aspectos de mí que necesitaban ser alimentados. La sombra de ese momento se deslizó a lo largo de mis pensamientos, porque dejé de cuidar lo que había sembrado. Cada árbol necesita ser regado, resonó una voz en el fondo de mi mente, una analogía que sonaba como el eco de la mujer etérea. La conexión entre el niño y el adulto que era en ese momento se amplió, sentí la profunda verdad de que había permitido que la vida me apretara hasta olvidar mis raíces. De repente, el agua comenzó a agitarse de nuevo, y el clima cambió. Una corriente de energía oscura surgió desde las profundidades, mostrando imágenes de mis miedos más profundos. Cariño, rechazo, y la sensación de no ser suficiente, se presentaron ante mí en un desfile visceral. El instante se volvió abrumador mientras las sombras traspasaban la luz de mi ser. Fue entonces cuando supe que debía enfrentar lo que había tratado de ocultar. Enfrentar esos demonios que llevé escondidos por tanto tiempo. Asentí, fortalecido por la conexión con mis ancestros y por la vislumbre del niño que todavía llevaba dentro. Con un nuevo aliento de coraje, decidí encarar la corriente que emergía, sabiendo que el viaje hacia la luz pasaba por la aceptación de mi oscuridad. Al aproximarme a esas visiones, un destello de luz brotó en mí, resonando con un nuevo conocimiento: la sombra puede ser transformada en fortaleza. Al aceptar mis fragilidades, sentí como el agua se tornaba más cálida, calmada, y el ambiente se llenaba de una música suave que iluminaba cada rincón de mi ser. Pero mientras me sumergía más hondo, una imagen apareció con claridad, una figura conocida que comenzó a desenfocarse, una silueta que me miraba fijamente con ojos que reflejaban mis propias inquietudes y esperanzas. «¿Eres tú?», murmuré con voz temblorosa, sintiendo que el agua me envolvía, como un velo acogedor que me empujaba hacia esa forma difusa. La figura, sin embargo, comenzó a alejarse, llevándose consigo respuestas que parecían atraerme. Quedé suspendido entre la certeza de que estaba a punto de alcanzar algo vital y el pavor de que mis límites mentales pudieran obstruir mi perfecta comprensión. Con el corazón acelerado, la pregunta surgía en mi conciencia: ¿qué poder alberga esa figura, y qué parte de mí debo descubrir en esta intersección entre sombras y luz? El silencio bajo el agua era ensordecedor, como si el mundo entero se hubiera detenido y todos los ecos de la vida hubieran quedado atrapados en la frontera de lo visible. La figura seguía desdibujándose, acercándose y alejándose, convirtiéndose en una danza fugaz de luz y sombra, un reflejo de mis propios dilemas internos. En un momento de lucidez, me di cuenta de que no podía simplemente seguir a la figura, debía aceptar esta búsqueda como un viaje de autoconocimiento. Con cada pensamiento y emoción que emergía desde lo más profundo de mí, el agua comenzó a vibrar en armonía, como si respondiera a la voz de mi corazón. Sentí que los elementos a mi alrededor se alineaban con un propósito mayor. La naturaleza misma se convertía en mi aliada. Bajo la superficie, comenzaron a aparecer otros recuerdos, risas compartidas con amigos, el calor de los abrazos de mis seres queridos, momentos de conexión, de pura felicidad. Eran rayos de luz que cortaban la oscuridad,
cada imagen un recordatorio de los lazos que había descuidado, de las experiencias que debía valorar. Con cada destello, comprendí que había energía en la devoción y en las relaciones, un poder que podía sanar mis viejas heridas. Mientras me sumergía en esos recuerdos, una nueva voz comenzó a surgir entre las visiones. Esta voz no era solo un eco, era más bien una melodía, suave y envolvente, que hablaba de un amor incondicional. La sanación está en ti, murmuró, resonando como un mantra que invitaba a dejar atrás el temor. Busca dentro de ti lo que has olvidado. A cada palabra, el agua brillaba más intensamente, pronto el espacio se llenó con un brillo dorado, transformando la oscuridad en una luz resplandeciente que me rodeaba. Fue un momento de revelación, un estado de conciencia donde entendí que la figura difusa no era un extraño, sino un aspecto de mí mismo que había estado alejado. Solo al aceptar todas las partes de mi ser puedo alcanzar mi verdadero potencial, pensé mientras la figura permanecía a la distancia, ahora con una mirada comprensiva. En ese instante, vislumbré la conexión con mis ancestros de nuevo, su legado de valentía y amor fluía en mí como un río interminable, las corrientes de agua comenzaron a girar, como un torbellino de energía positiva que me levantaba hacia la superficie. Y mientras emergía, cada burbuja traía consigo un mensaje: tu viaje no es solo hacia adentro, es un regreso al corazón de la comunidad, de lo que eres en esencia. Cuando finalmente rompí la superficie, el aire fresco me golpeó con fuerza, como un renacer. Las sombras se desvanecieron, pero las preguntas permanecieron presentes. Miré hacia el lago, la calma reinante contrastaba con la tempestad interna que aún resistía. ¿Cómo puedo alimentar mis raíces y fortalecer mis lazos? ¿Y qué pasos debo dar hacia el reencuentro con la verdad sagrada que me espera? Mientras contemplaba el horizonte, la figura volvió a aparecer entre el vapor del agua, ahora con un destello de determinación en sus ojos. Y su silencio se convertía en un nuevo retador: ¿estás listo para descubrir el secreto sagrado que guarda esta conexión? El viento acariciaba mi rostro mientras absorbía la sensación de renovación tras emerger del agua. Cada inhalación parecía llenarse de la esencia del paisaje, una mezcla de tierra y agua que se mezclaba con el aroma de los árboles circundantes. Miré con atención la figura que me había guiado a este punto, ahora más clara que antes, con su presencia cálida y enigmática. Su mirada, que antes era distante, parecía ahora instalar en mí una profunda curiosidad. Para descubrir ese secreto sagrado, comenzó a hablar: debes estar dispuesto a sumergirte más allá de lo superficial. La conexión que buscas comienza en las raíces de tu propio ser. El eco de sus palabras reverberaba dentro de mí, creando un pulsar que resonaba con fuerza, como un tambor ancestral llamándome a avanzar. Sin poder contenerme, pregunté: ¿qué significa exactamente arraigarme? ¿Cómo puedo hacerlo de manera efectiva? Ella sonrió, y su expresión se convirtió en un gesto de paciencia infinita. La clave se encuentra en el silencio y en la escucha, fue la respuesta que brotó suavemente, como si fluyera de un pozo sin fondo de sabiduría. En ese momento, el paisaje comenzó a transformarse. Los árboles arriba comenzaron a murmurar entre sí, sus hojas vibrando como si comunicaran secretos que solo aquellos dispuestos a escuchar podían entender. Quietamente, me acerqué a uno de los grandes árboles, su corteza era rugosa y cálida al tacto. Cerré los ojos y dejé que el sonido del viento se convirtiera en una sinfonía en mi mente. Comencé a dejar que mis pensamientos se disolvieran, despejando el camino hacia mi interior. Era como si el árbol absorbiera mis miedos y dudas, su fuerza se entrelazaba con la mía, piedra sobre piedra, hoja sobre hoja. Y así, en ese abrazo sereno de la naturaleza, imágenes comenzaron a brotar, visiones de mis antiguos, aquellos que habían caminado antes que yo, llenaron mi mente. Pude ver cómo sus manos trabajaban la tierra, creando vínculos que perduraban más allá de sus vidas. Sentí la energía de sus luchas y logros, la esencia misma de generaciones pasadas que corría por mis venas. Es en esta historia colectiva donde hallarás tu propósito, resonó de nuevo la voz, esta vez como un susurro del viento. Esta conexión con mis antepasados sembró una pregunta en mí: ¿qué legado deseo dejar? Pero esa interrogante pronto fue eclipsada por una inminente revelación. Algo en mi interior clamaba por ser desatado, una energía pulsante que parecía atraerme a un lugar desconocido. Cuando abrí los ojos, la figura había desaparecido, pero había dejado en mí un sentimiento de urgencia. Con un nuevo impulso, seguí el sendero que serpenteaba entre los árboles, sintiendo que cada paso me acercaba a la respuesta. Sin embargo, a medida que avanzaba, la atmósfera se tornaba densa, cargada de una energía inconfundible, como si el aire mismo estuviera tejido con hilos de misterio. Fue entonces cuando llegué a un claro, iluminado por la luz del sol, donde el suelo estaba adornado por un círculo de piedras antiguas. Sus formas eran irregulares, pero había una armonía en su disposición. En el centro, un objeto brillaba intensamente, captando mi atención de inmediato. Era un medallón dorado que parecía vibrar con energía. Me acerqué,
advertido de que este medallón podía ser el vínculo hacia el secreto que tanto anhelaba. Pero a medida que me inclinaba para tocarlo, un destello de sombras emergió de las piedras. Eran rostros familiares, voces distorsionadas, reclamos y advertencias que emergían con poder. La búsqueda de conocimiento conlleva responsabilidad, dijeron al unísono, resonando como un eco de advertencia en mi mente. ¿Qué es lo que representan?, pregunté, sintiendo un escalofrío correrme por la espalda. ¿Qué debo saber antes de adentrarme en esta revelación? La energía del lugar pulsaba fuerte, y la respuesta aún se mantenía oculta. En ese instante, sentí la presión del tiempo y del espacio concentrarse en torno a mí, creando una burbuja de realidad casi palpable. Mi corazón latía con fuerza, un presagio de lo que estaba por venir. Estaba a punto de desentrañar algo que cambiaría todo lo que conocía, pero la pregunta persistía en el aire, envuelta en un misterio vibrante. ¿Estás preparado para enfrentar el costo de la verdad que este medallón encierran, y qué caminos se abrirán en tu vida a partir de ahora? Recorrí un sendero inexplorado, un lugar en el que el tiempo parecía disolverse ante la claridad de mis pensamientos. La energía de agosto había alcanzado su punto álgido, y con cada paso me acercaba más no solo a respuestas, sino a una comprensión profunda de mi papel en este vasto universo. Así que, aquí me encontraba, frente a aquel medallón dorado, resplandeciente con la promesa de revelaciones. Con una mezcla de anticipación y temor, extendí mi mano y toqué su superficie. En ese instante, una oleada de energía atravesó mi cuerpo, desatando visiones arrolladoras. Imágenes de pasados olvidados emergieron ante mis ojos, tanto míos como de aquellos que habían dejado su huella en mi existencia. Vi a mis ancestros, guerreros y buscadores, enfrentando batallas, anhelando paz. Cada uno de ellos había dado forma a la conexión que me unía a ellos, cada decisión, cada sacrificio resonando en la historia colectiva. Era evidente que mi viaje no era solo mío, era el eco de un legado compartido, un hilo que tejía una saga de humanidad. Entonces, me di cuenta de lo que el anciano y la guardiana me habían estado señalando. La protección a la que me habían referido no era tanto un escudo contra peligros externos, sino una defensa de mi propia verdad interior. La energía de agosto exigía que reconociera las sombras que había apartado. Aquellas que, al final, formaban parte de la luz que deseaba abrazar. La luz es la verdad, las sombras, lecciones ocultas. Mientras seguía tocando el medallón, sentí una profunda conexión con el círculo de piedras. Como un antiguo ritual, el tiempo se fue entrelazando y me vi como uno con mis antepasados, identificando las historias que aún resonaban en mí. Comprendí que cada lección podría ser un reflejo de sus luchas, una continuación de un viaje eterno. La sabiduría de la guardiana resonaba. La verdad puede ser dolorosa, y sin embargo, es la única que puede liberarte. Con esta comprensión, el miedo se disolvió y un nuevo coraje brotó en mí. La energía del medallón se intensificó, como una llamarada divina que iluminaba mi interior. Al abrir los ojos, lo que una vez fue una carga se convirtió en liberación, un susurro del universo que me decía que no debía luchar contra mi propia historia, sino abrazarla. Era el secreto sagrado que la vida me regalaba, mi esencia misma, mientras me adentraba en la verdad de mi ser. Una paz profunda llenó mi corazón. Las sombras a mis pies comenzaron a transformarse en luces que guiaban mi camino. Miré hacia el cielo, y las estrellas parecían brillar con un nuevo sentido, como si cada una contara la historia de mi viaje. Entendí que el propósito de la energía de agosto era desatar mi potencial, un regalo intemporal, un llamado a recordar que el amor, la conexión y la autenticidad son las claves que se entrelazan en la gran red de la existencia. Y así, mientras me alejaba del círculo sagrado y volvía a casa, una frase brotó de mi corazón, resonando con una claridad total. El viaje nunca es solo sobre el destino, es en la búsqueda de nuestro verdadero ser donde encontramos la paz que siempre hemos anhelado.